A ver, ¿qué dice la 2? Son explicitaciones de conceptos. Muy bien, vamos a ver qué tanto recuerdan. Si hablamos de lo que es un concepto, el concepto, ¿cuál es su característica? Que no tiene verbo, que no es ni verdadero ni falso. Ah, ya, profesor, entonces la 3 no es, profesor, porque acá hay un verbo. Profesor, la 4 tampoco, porque dice no cree. Profesor, la 5 tampoco, porque dice se ha mantenido. La 1, moción de vacancia contra Pedro Castillo, eso sí es un concepto. Admisión de denuncias constitucionales contra Manuel Merino, también. Por lo tanto, las únicas que son conceptos es la 1 y la 2. Si ahí me dicen no dejan de ser inciertas, ¿qué me están pidiendo? Las falsas. Correcto. ¿Y cuáles serían las incorrectas? La 3, la 4 y la 5, ¿ya? Entonces, miren, ahí está. Fácil de poder identificar. Ya cuando yo percibo un verbo, definitivamente no va a ser un concepto. Muy bien, a ver, vayan analizando la 3 a ver y me dicen qué clave sería. A ver. ¿Qué relación hay entre lenguaje y pensamiento? A ver, vayan analizando y me dicen, a ver, qué clave sería la 3. ¿Cuál es la relación que hay entre el lenguaje y el pensamiento? A ver, vayan analizando y me dicen, a ver, qué alternativa sería. A ver, por ahí me dicen, profesor, ¿podría ser la C? A ver, vamos a ver. Vamos colocándole un puntito por acá. Por ahí me dicen la C, ahora vamos a ver si es cierto. ¿Qué otra respuesta me dan por ahí? A ver. A ver qué me dicen por ahí. Sí, ya, ves, empiecen a trabajar. También por ahí me dicen la B. Entonces me dan una respuesta diferente. Me dicen por acá la B. Otro me dice por ahí la E. Vamos a ver quién de ellos tiene la razón. Y por ahí me habían dicho también la C. Entonces, está entre la B, la E y la C. Otros me dicen por ahí la A. Ahora vamos analizándola, a ver. Es importante saber leer también acá, ¿no? Más que aprendernos de memoria toda la parte descriptiva, es saber leer. A ver, ¿qué dice? El lenguaje es un medio, eso es cierto, el lenguaje es un medio, no es un proceso, no es un producto, es un medio, ya hasta ahí vamos bien. Es un medio por el cual el sujeto, yo, internalizo las características del objeto, claro, ¿no? Doy a saber las características del objeto. Entonces la 1 sí es. Si es la 1, no puede ser ni la B ni la C, entonces ahí ya vamos eliminando. 2 dice, el pensamiento, una vez obtenido, enriquece el lenguaje. El pensamiento, una vez obtenido, enriquece el lenguaje. Claro, ¿a qué se refiere el profesor con Almos? Cuando yo tengo mi pensar, y tengo todas las características, tengo la aprehensión, el juzgar, el razonar, y yo lo quiero exteriorizar a través del lenguaje, este lenguaje se va a ir enriqueciendo. ¿Por qué? Porque voy a generar nuevas ideas. Entonces, ¿se enriquece el lenguaje? Sí. Pues acá sí sería la 2 también. Perdón. Luego dice, el lenguaje permite al sujeto
conocer la esencia del objeto. El lenguaje, dice, permite al sujeto conocer la esencia. Y la esencia del objeto no es percibido por el lenguaje. Dice, ¿el lenguaje permite al sujeto conocer la esencia del objeto? No. La esencia del objeto está relacionado a lo que es, al pensar. En el pensar me permite a mí conocer la característica esencial del objeto. No es el lenguaje, es el pensar. Pues acá tiene que ver, es una característica de lo que es el pensar. 4 dice, el pensamiento, como se ha demostrado históricamente, se da incluso en ausencia del lenguaje. ¿Puede haber un pensamiento sin lenguaje? ¿Qué me dicen? No, profesor. No, pues no, profesor. no puede haber. 5. El pensamiento es un producto, ¿sí? En cambio el lenguaje es un medio, correcto. Por lo tanto, miren acá la respuesta sería la D solamente, ¿no? 1, 2 y 5 sería la alternativa D. ¿Ya? Entonces, por ahí hay algunas que me han enviado la clave, la D, muy bien, ¿no? La D sería, ¿sí? Seguimos. De la 3 nos pasamos al ejercicio número 4. A ver. Ustedes me van a identificar quién es el lenguaje objeto, quién es el metalenguaje, cuántos L1 hay, hay L1, hay L2, L3, hay L4, solamente hay hasta L2, a ver, vayan analizándolo, a ver. ¿Cómo sería? A ver ahí. Analizándolo, a ver, voy a checar, hacerlo más pequeño el enunciado, a ver, uy, dejé de compartir, lo siento. Si quiero estar acá, hacerlo más pequeñito para que se pueda observar en uno solo. Ya, ahí está un poco más pequeño, pero ahí vamos a poder diferenciar todos los elementos. A ver, si yo digo, empezamos primero, como lo hicimos en la diapositiva en la parte teórica, por el primer paréntesis, que va, miren, desde acá hasta acá, miren. Y en ese de rojo hay una partecita que está entre comillas. Entonces, ¿este qué sería? ¿Metalenguaje o lenguaje objeto? Objeto. No, Lenguaje objeto, ¿no? Lenguaje objeto. Y Pedro Calderón de la Barca escribió el drama. ¿Esto qué vendría a ser? El Metalenguaje. metalenguaje. Muy bien. Ahora miren, vamos a analizar las comillas de color verde. De acá está relacionado, ¿sí? Hasta la parte de acá. Y es una proposición verdadera. ¿Qué sería ahora? Quiere decir que la primera parte de color rojo, toda esa primera parte, ¿qué vendría a ser ahora? LSU2. ¿Qué vendría a ser esto? El lenguaje Objeto. objeto, por lo tanto, es una proposición verdadera que sería el metalenguaje, pero como ya hay un metalenguaje L1, ahora representa lo que es el L2. Y ahora me dice nuevamente, dijo el profesor de literatura, ¿esto qué sería ahora? L3. Ya, muy bien, sería el L3, y todo lo que está antes, ¿qué sería?
lenguaje objeto. El lenguaje objeto, ¿no? Entonces, toda esta partecita de acá representaría lo que es el lenguaje objeto. Muy bien, entonces, ¿su estructura es L sub 0 y L sub 1? No, es la 4, ¿no? L sub 0, L sub 1, L sub 2 y L sub 3. ¿Es una proposición verdadera? Acá está. ¿Corresponde únicamente al lenguaje objeto? No. Primero fue L sub 2 y también fue parte del lenguaje objeto, no solamente es de eso. Si L sub 0 es lenguaje objeto, entonces L sub 1 es metalenguaje de L sub 0 y L sub 2 es metalenguaje de L sub 1. Sí, eso sí es cierto. El lenguaje objeto y metalenguaje corresponden a los niveles del lenguaje, sí, ¿no? Lo acabamos de ver. Por lo tanto, acá la respuesta sería la C, ¿no? La C sería la alternativa ahí. Ya que existe L sub 0, L sub 1, L sub 2 y L sub 3, ¿no? Conforme se va haciendo más grande, lo anterior viene a ser el lenguaje objeto y quien lo afirmó o qué es lo que dice vendría a ser el metalenguaje. Sí, muy bien, ahí está, por ejemplo, ya luego si se los envío esta partecita también donde está la solución para que lo puedan entender. A ver, de la 4 nos pasamos al ejercicio número 5 y me preguntan cuáles son las formas del pensar. A ver, ¿qué clave sería ver ahí? Formas del pensar, a ver, ¿cuáles serían las formas del pensar ahí? ¿Cuáles son las formas del pensar? Tenemos lo que son las formas del pensar y tenemos lo que son las formas del pensamiento. Hay que saber diferenciar. ¿Cuáles serían las formas del pensar, joven? Perdón. Forma del pensar es, lo vimos, la aprehensión. ¿Quién más? Juzgar. El juzgar y el razonar. ¿Y la forma del pensamiento cuáles son? El concepto, el juicio y el razonamiento. Entonces acá me preguntan por las formas del pensar, que es el aprender, el juzgar y el razonar, ¿no? Que sería la D, ¿no? La D, por ahí me han dicho la B, no, la D, ¿ya? La D. Muy bien. Hay que recordar este característica colocado por acá, quiénes son las formas del pensar y quiénes son las formas del pensamiento, ¿no? El producto de la aprehensión es el concepto, el producto de juzgar el juicio, el producto de razonar el razonamiento. Muy bien, ahora vamos a entrar un poquito a los tipos de lenguaje. A ver, por ejemplo, ¿qué dice la 6? ¿Cuáles son ejemplos de uso del lenguaje natural? ¿Qué es un lenguaje natural? Lenguaje cotidiano, común, simple y que utilizamos a diario en nuestra vida. A ver, ¿cuáles serían? A ver ahí. Analícenlo y me dicen, a ver. A ver, ¿qué me dicen? La B, la B, la B, la B, profesor. Todos me dicen la B, vamos a ver. Si yo digo, buenos días, estimado profesor de razonamiento lógico, ¿será un uso del lenguaje natural, sí o no? ¿Qué me dice? No, tan solo dice buenos días, profesor. O no ¿Cómo? sé. ¿Cuál? Tan solo, mayormente dice buenos días, profesor, nada más. Ya. Si yo digo buenos días, estimado profesor de razonamiento lógico,
¿Será un lenguaje natural o no? Si No. digo, si digo buenos días, subdirector de CEPU, o si le digo buenos días, auxiliar del aula 5B, ¿eso no es algo cotidiano? Sí. Sí, pues no, porque acá no hay ninguna, o hay algún término complicado acá. No, No. ninguno. Entonces, sí es un lenguaje natural. Recuerden que el lenguaje natural es un lenguaje cotidiano, es un lenguaje común, es un lenguaje que utilizamos siempre y el saludar es parte de nuestro lenguaje. ¿Sí? Siempre nos dicen, no, tenemos que estudiar. Muy bien. Dos, dice, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Sería lenguaje natural o no? Recuerden que el lenguaje natural puede cumplir la función informativa, expresiva y directiva. La 2, ¿qué tipo de función estará cumpliendo? Si es que es lenguaje natural. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Ese es un lenguaje natural o no? Sí, es un lenguaje expresivo. Cumple la función expresiva. Por lo tanto, la 2 sí sería. Claro que la 2 es. Recuerden que el lenguaje natural está relacionado no solamente a un lenguaje informativo. Chao, compa, nos vemos la próxima semana, definitivamente, ¿no? Es un lenguaje simple. Que te anoten el trabajo, pero si tú no hiciste nada, también, lenguaje simple. Mi vecina casi se desmaya cuando se enteró que su novio era casado y ya tenía 2 hijos. Tu lenguaje natural, simple, cotidiano, común, ambiguo, ¿sí? Imperfecto. Entonces, no son inciertas. ¿Qué me piden? ¿Las verdaderas o las falsas? No son inciertas, me piden las verdaderas, ¿no? Y las verdaderas sería la alternativa E. ¿Ah? Muy bien, ahí está, jóvenes. Lenguaje natural, lenguaje simple, común, cotidiano, imperfecto, ambiguo. 7, a ver, dice, cumple la función referencial del lenguaje. ¿Cuál es la función referencial, jóvenes? Ya me olvidé. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de función es? ¿Informativa, expresiva o directiva? ¿Informativa? Muy bien, informativa. Entonces tienen que buscar, a ver, en cuál de esos enunciados existe una función informativa, a ver. A ver, ¿en cuál hay función informativa? ¿Cuál habrá función informativa? A ver ahí. Me dicen, profesor, la E. Ahora vamos a ver. Me dicen la E. A ver. La E, profesor. A ver. Función informativa. La 2. ¿Está? Me está dando a saber algo. La 4, muy bien, profesor. Fue un polímero fiorentino de Renacimiento. La 5. En Europa del Norte muchos monumentos están situados en los cerros. Ya, muy bien. Malditos choros, falsificaron mi firma y sacaron un celular de alta gama a mi nombre. Eso no es informativo. ¿Esto qué sería? Expresivo. Cumple con la función expresiva. ¿Sí? Y la 3, ¿por qué no es? A ver, ¿quién me da un sustento? ¿Por qué no es la 3? Ya la respuesta es correcta, sería la 2, la 4 y la 5. Pero la 3, ¿por qué no es? A ver. Dice, los docentes que se reintegren a las clases presenciales deben estar vacunados con la tercera dosis de la vacuna. ¿Porque es una opinión? No es tanto una opinión, ¿ah? ¿Qué más podría ser?
¿Qué está ocasionando? Que los profesores, ¿qué tengan que hacer? Que se vacunen las 3 dosis. Ah, ya, entonces, ¿qué está haciendo? Está buscando un comportamiento. Y cuando se busca un comportamiento por parte del receptor, ¿qué función cumple? Con la función directiva. Directiva. Correcto, ¿no? Entonces, por eso es que la 3 no es. Correcto, la respuesta sería la 2, la 4, es como una orden, ¿no? Como por ahí comenta, claro. Es como si me estuvieran obligando a mí, ¿no? Ya, vas a entrar a clases presenciales, pero tienes que vacunarte, pues. Seguimos. 8, a ver. Las siguientes situaciones, deseos, dudas, opiniones, sueños, admiración por algo, forma parte de qué tipo de realidad. Yo les indiqué en la parte teórica, cuando estábamos viendo qué tipo de realidad serán los deseos, las dudas, las opiniones, los sueños, la admiración por algo. ¿Esto es algo que se genera de manera general para todos igual o es diferente en cada uno? Diferente. Diferente. Entonces, cuando hablábamos de lo diferente, ¿estábamos relacionados a lo conceptual o a lo psicológico? Psicológico. Muy bien, psicológica, ¿no? Por lo tanto, pertenece a la realidad psicológica, ¿no? Estos tipos de situaciones es percibido diferente en cada sujeto, ¿no? En cada individuo. Por lo tanto, pertenecen a la realidad psicológica. Seguimos, de la 8 nos pasamos al ejercicio número 9. Y ustedes me van a decir qué tipo de razonamiento, por la forma de argumentar y por el número de premisas, se obtiene. Siempre la característica por lo tanto, o en consecuencia, significa que lo que sigue es la conclusión. ¿No? A ver, vayan analizando, a ver, denme 10 segunditos al toque. A ver, ¿qué me dicen? A ver, coloquen el número, por favor, ¿ya? Siempre cuando participamos por el chat, coloquen, ¿no? Ejercicio 9, punto, ¿qué alternativa? ¿Ya? Para poder entendernos mejor. Si no, no se entiende lo que es. Yo puedo abrir el chat en este momento y veo la B, la C, y no sé si se refiere a este ejercicio o al ejercicio anterior. Muy bien, por ahí su compañero ya ha colocado mejor. ¿Ya? Por ahí, muy bien. Juliana, Ronaldo, por ahí me dicen, a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Cómo yo represento? Primero yo tengo que representar esto, pues no puedo yo simplemente creer que se trata. De premisa 1, ¿qué dice? 2 por 0 es igual a 0. Entonces 2 multiplicado por 0 dice que es igual a 0. Coma significa que paso a la siguiente premisa. Ahora, ¿qué me dice? 37 por 0 es igual a 0. 37 por 0 es igual a 0. Coma, premisa 3, 593 por 0 es igual a 0. Por lo tanto, conclusión, todos los números multiplicados por 0 dan como resultado 0. Mire, profesor, esta conclusión tiene característica general, entonces estoy yendo de premisas particulares a una conclusión general. ¿Cómo se llama este razonamiento en función a la forma de argumentar? Es un razonamiento inductivo, deductivo, transductivo, abductivo o analógico.
Inductivo. Inductivo. Inductivo, muy bien, es un razonamiento inductivo. Y por el número de premisas, ¿es inmediato o mediato? Mediato. Mediato, ¿sí? Mediato. Es un razonamiento mediato. Sería acá mediato e inductivo. Son ciertas salvo las falsas. ¿Cuáles serían las falsas? La 2, la 3 y la 4. Entonces por ahí me habían dicho la C, la C, la C, la C, pero se olvidaron de leer. No olviden que la lógica es tramposa, es mentirosa, te va a engañar siempre, ¿sí? Es como tu ex. Entonces tienes que tener cuidado, hay que leer bien, ¿sí? Hay que leer bien qué es lo que nos piden. Profesor, pero ¿por qué colocan eso? Nos quieren quitar los puntos. Sí, pero es que es la única manera de saber de que ustedes tienen que concentrarse al momento de desarrollar, ¿ya? Hay que tener cuidado, ¿sí? Seguimos. De la 9 nos pasamos al ejercicio número 10, a ver. Y me preguntan, de los siguientes enunciados corresponden a un lenguaje no científico. Ah, ya. Yo recuerdo, profesor, que el lenguaje no científico era aquel que se necesitaba de una información previa, ¿no? Correcto. A ver, ¿cuáles se representarían ahí? Un lenguaje no científico, a ver, vayan analizándolo. ¿Cuáles serían no científicos? A ver. Recuerden que el no científico es un tipo de lenguaje que se utiliza para un uso comunitario, ¿no? O individual. Todo lo que tiene que ver con la señalización para nosotros poder, para que exista un orden dentro de una sociedad, dentro de una ciudad, para que exista pues un orden o prevenir algún tipo de accidentes, ¿no? Todo lo que está relacionado al lenguaje no científico. ¿Cuál serían? A ver ahí. Me dicen, profesor, la 10, la D, dice por ahí, a ver. Juliana, Jordan dicen, a ver, la D. Vamos a ver si eso es cierto. A ver. El sistema braille, profesor, claro, ¿no? Ese es para un uso individual. Las señales de tránsito, correcto, también lo vimos en nuestras diapositivas. El lenguaje de espionaje, también. Las banderas en las playas, también para ver, ¿no? El oleaje, la profundidad, que a veces eso. Los árboles envían señales de auxilio a las aves cuando los insectos los atacan. Eso también será un lenguaje no científico, ¿qué me dicen? ¿Cuál es su opinión? Claro, y no tiene nada que ver con un lenguaje no científico, pues, ¿no? Eso no se necesita de una información previa. Por lo tanto, acá la respuesta solamente es la D, no es todas. ¿Ah? La 3 no es. Esto no es un lenguaje no científico. Que los árboles envían señales de auxilio, dice. No, eso no. No es parte de lo que es un lenguaje no científico. Todo lo que se necesita de una información previa está relacionado a lo que es el lenguaje no científico, ¿no? Muy bien. Seguimos, a ver. 12, a ver, de la 10 nos pasamos al ejercicio 2 y nos piden cuáles son ejemplos del lenguaje terminológico. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué alternativa colocan ustedes? A ver ahí. Ejemplos del lenguaje terminológico, a ver. ¿Cuáles serían? A ver. A ver. Profesor, ¿y cuál es el lenguaje terminológico? Terminologías que se utilizan en la medicina, en la ingeniería, ¿sí? En el derecho, por ejemplo, ¿no? En la economía, que solamente se entienden entre ellos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en economía de un balance, ¿sí? O hablamos pues, de un balance pasivo, activo y demás cositas, son terminologías que se utilizan. A ver, ¿cuáles serían, a ver acá?
La E, profesor, vamos a ver. Tracto gastrointestinal, correcto. Conector diádico, correcto. Aminoácido, correcto. Fuga de gas, no. Ese es un lenguaje natural. Emergencia sanitaria, tampoco. La respuesta sería la E, ¿no? Muy bien. Son lenguaje terminológico. La emergencia sanitaria no es algo tecnológico, ¿no? Es algo natural. ¿Ah? Muy bien. 12. 13. Son ejemplos de conceptos, a ver. ¿Cuáles serían conceptos? A ver. La 11 no, la 11 queda para ustedes. ¿Sí? Como les he dicho, he colocado solamente acá algunos de los ejercicios. Siempre en las prácticas que vamos a desarrollar, yo solamente voy a colocar algunos, ¿no? Algunos ejercicios. ¿Sí? Cuando ya empecemos a hacer la parte práctica, de los 25 que haya, solamente voy a colocar de repente 15 o 14, porque ahí ya toma más tiempo. Ya tenemos que ir formalizando o desarrollando, si es en la parte de verdad formal o equivalencia. Ya eso, el tiempo nos va, de alguna otra manera, nos va a faltar. Ahora, mire, estoy tratando de que nos sobre de alguna otra manera el tiempo y podamos desarrollar la práctica juntos y podamos ir compartiendo algún tipo de idea, ¿no? A ver, 13, son ejemplos de concepto. Profesor, nuevamente se viene a mi mente concepto, aquel que no afirma ni niega nada, no es ni verdadero ni falso, simplemente es una expresión o un nombre, ¿no? Que es conocido. A ver, ¿cuáles serían ahora acá? Profesor, quiere decir que cuando exista verbo no va a ser, ¿no? Claro. Profesor, acá dice los cítricos se engloban. Eso ya es un verbo, no sería concepto. Festival Internacional de la Primavera, eso sí es concepto. Las empresas Yusar, líder en cítricos premium, y Naranjas Torres. ¿Es un concepto? Sí, porque no estoy afirmando nada. ¿Cuál de las dos sería un concepto? A ver. 4 y 5, solamente la 4, solamente la 5. A ver. Es una pregunta que viene en un examen, que se ha cogido de ahí, se ha visionado para que se puedan entender. A ver, ¿qué sería? Comercializamos con su propia marca y empresa fundada en los años 60. ¿Cuál de los dos sería un concepto? La 5, profesor. Muy bien, la 5. ¿Por qué la 4 no será? A ver, ¿qué me dicen por ahí? Nos dice la marca tal vez, o porque es algo general ahí. Bueno, en la 5 dice empresa fundada en los años 60. Tampoco no me especifica cuál es la marca o cuál es la empresa. Me parece que Pero cuando tiene yo... duda. Claro, cuando yo digo, por ejemplo, y puedo decir empresas fundadas en el año 2000, es un concepto. Pero cuando ya decimos comercializamos con su propia marca, ya la comercialización ya viene a ser una acción. Y al ser una acción, está relacionado ya a un verbo. Y el concepto, recuerden que no tiene verbo. Y además es un enunciado abierto porque no se sabe de qué marca se está hablando. ¿Ya? Profesor, y la número Dime, 3 que dice las empresas Yusar, líder en cítricos premium y Naranjas Torres. ahí no hay ninguna afirmación, no hay ningún verbo. Cuando dice líder en cítricos. A ver, si dice, por ejemplo, acá, líder en cítricos premium y Naranjas Torres. Ese sería, esa característica, o acá sería una característica, sería una afirmación. A ver, cuando digo, a ver, las empresas Yusar, líder en cítricos premium y Naranjas Torres. Sería, no sería un concepto, sí sería. ¿Cómo podemos interpretar acá la palabrita líder? Si yo digo, por ejemplo, presidente líder en Sudamérica, ¿sería un concepto o un juicio? Presidente líder en Sudamérica. Ah, profesor, ¿no es el nombre de una empresa líder en cítricos premium? Claro, ese Ah, es ya. el nombre, ese está relacionado al nombre. Yo Ahora, si yo digo, estaba afirmando que era el líder en no, cítricos no, no, premium. no, esta de acá es el nombre. Líder en Cítricos Premium y Naranjas Torres. Esas son las empresas. ¿Ya? Es el nombre. ¿Sí? Por eso es que hay un poquito de la confusión. ¿Ya?
Bueno, de la 13 nos pasamos a la 15, quiere decir que la 14 queda para ustedes. A ver, ¿qué dice la 15? Me preguntan qué tipo de razonamiento es por la forma de argumentar y por el número de premisas. A ver, vamos a ver. Vamos analizando, a ver, me dicen, a ver, ¿qué sería? A ver acá. Profesor, mire, yo recuerdo que cuando en la conclusión estaba la palabrita es posible que estaba relacionada a qué tipo de razonamiento. ¿A qué tipo de razonamiento, jóvenes, estaba relacionado? Cuando decía es posible que. ¿Inductivo? Abductivo. Abductivo, muy bien. Muy bien. Y por el número de premisas, ¿qué será? ¿Inmediato o mediato? Inmediato. 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 Entonces ya tengo la respuesta, miren. Ahora, ¿cómo yo demuestro esto? Ah, porque acá si ustedes formalizan, dice lo siguiente. Premisa 1, los zancudos Aedes transmiten el dengue. Entonces, aquí es un zancudo Aedes y en consecuencia transmite lo que es el dengue. Luego premisa 2 dice, Miriam Tortoledo tiene dengue. Conclusión, es posible que Miriam Tortoledo fue picada por el zancudo Aedes. ¿Esto qué viene a ser? Esto está relacionado a una mala práctica o una violación del modo poniendo pones. Cuando existe una violación del modo poniendo pones, es decir, una mala aplicación del modo poniendo pones, se genera lo que es el razonamiento abductivo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí la respuesta sería solamente abductivo inmediato, que sería la alternativa C. Muy bien, 16, a ver, ¿qué vendría a ser ese ejemplo? ¿A qué corresponde? ¿Un concepto, un juicio, un razonamiento, un argumento, un término? ¿Qué vendría a ser? A ver. A ver, ¿qué sería la 16? A ver. ¿Qué vendría a ser la 16, jóvenes? A ver. ¿Sería un concepto la 16? ¿Qué me dicen? ¿Sí, profesor? ¿Sí? ¿Sí es un concepto? A ver, vamos viendo, a ver. ¿Es un concepto? A ver, la corteza o córtex cerebral recibe, integra y procesa la información, además de enviar diferentes señales que regulan múltiples facetas de nuestra conducta. Pero acá, recibe, integra y procesa, ¿qué vienen a hacer estos? ¿Qué son? Verbos. Verbos. Entonces no puede ser un concepto. Y tampoco puede ser un término. Si tiene verbo, ¿qué sería? Juicio. Es un juicio. ¿Y el juicio se expresa mediante quién? Argumentos. Argumentos. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Los juicios se expresan mediante argumentos? No. Proposición. Ahora sí, pues, ¿no? Proposición, pues, ¿no? Entonces acá la respuesta solamente sería la B. Claro, pues, jóvenes. Acá no hay ningún razonamiento, miren. Simplemente es una afirmación de algo, ¿no? Es como yo puedo decir, CEPUM, o Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Trujillo, es una institución que forma, desarrolla, eh, analiza, ¿sí? Investiga, ¿sí? Y permite el ingreso directo de los alumnos a la Universidad Nacional de Trujillo. Es un juicio, estoy afirmando algo. ¿Y cómo lo estoy expresando? A través de proposiciones, ¿no? Muy bien. Luego de la 16 nos pasamos al ejercicio número 18. Yo les pregunto, yo recuerdo que antes de pasar a razonamientos, les hice esta consulta. El razonamiento es una forma del pensamiento relacionado con quién? Con ser verdadero, esencial, auténtico, sustancial,
demostrable. ¿Con quién tiene que ver el razonamiento? Cuando nosotros tenemos este tipo de estructura, premisa 1, premisa 2, y luego se obtiene una conclusión, y yo verifico, ¿sí? O analizo que este razonamiento sea un razonamiento válido o sea un razonamiento inválido. Esto de la validez o invalidez de un razonamiento tiene que ver con quién, tiene que ver con la parte que, si es algo formal, una de las características de una ciencia formal era que se podía ¿qué? Demostrar. Entonces tiene que ver con lo demostrable. ¿Cómo yo puedo demostrar que esta conclusión es cierta? Ah, porque se está cumpliendo una regla o ley lógica establecida, por lo tanto, estamos verificando la demostración. Entonces, el razonamiento es una forma de pensamiento relacionado con quién? Con lo demostrable. ¿Sí? Lo válido e inválido viene a ser lo demostrable, ¿no? O la demostración formal que se le llama. ¿Sí? Muy bien. De la 18 nos pasamos al ejercicio número 19. De las afirmaciones, a ver, ¿cuáles eran ciertas? A ver, muy bien. Analícenlo, por favor. ¿Sí? Y dígame su alternativa, a ver, ¿cuáles serían? A ver qué me dice por acá. No olviden de colocar la clave y el número, por favor, ¿ya? Hay que comunicarnos bien. Vamos a ver, por eso, compañero Chael me dice la C. A ver, voy a colocarle por acá un check. La C me dice, ahora vamos a ver si eso es cierto. Sí, a ver qué dicen los demás, coinciden. ¿Es correcto o es otra alternativa? A ver. La D, profesor. A ver, por eso, compañero, me dice que es la alternativa D. Otra alternativa, a ver qué me dicen por ahí. La E, la A. Bueno, ya me dijeron todas las respuestas ya. Vamos a ver quién tiene la razón. En el ejercicio número 19 me dice, ¿el lenguaje formalizado es preciso? Sí. Ustedes lo tienen ahí en la característica, ya que si no fuera preciso, nosotros podríamos formalizar un enunciado de cualquier manera, y no. En la lógica, sí me dice, asimismo, profesor, asimismo es un conjuntor, porque tiene un solo significado. Sí, recuerdan que el lenguaje formalizado era unisémico, ¿no? Ahí lo tienen ustedes en sus diapositivas. Unisémico era. Es decir, que tiene un solo significado. Correcto, la 1 es. El lenguaje no científico, como por ejemplo las señales de tránsito, el lenguaje braille, las señales de los árbitros, ¿qué dice? Es práctico toda vez que ha sido creado de forma espontánea. ¿Se ha creado de manera espontánea? No es de manera espontánea, ¿sí? Ha sido creado con un fin práctico. Recuerden, el no científico está dentro del artificial y el artificial ha sido creado por el hombre. Luego el 3 me dice, ¿el lenguaje artificial demanda de un aprendizaje consciente? Sí. Por ejemplo, en lo que es el no científico específicamente, uno tiene que saber tener una información previa. Entonces la 3 sí sería, ¿el lenguaje natural es usado solo para comunicar información? No, no solamente información, sino también para poder expresar
o también puede ser expresivo, o también puede ser directo, no solamente informar. Por lo tanto, acá la respuesta es la B. Miren, nadie me dijo la B, o sí me habían dicho la B por ahí, a ver. No, me habían dicho la E, la A, la C, pero nadie me dijo la B, ¿no? Entonces ahí está. No sé, es decir, no científico no es de manera espontánea. Hay que ubicarnos que el no científico y científico está dentro del artificial. Y el artificial ha sido creado por el hombre con un fin práctico, no de forma espontánea. ¿Sí? Aarón dice yo, no leí por ahí. Seguimos. 20, a ver. De los siguientes pensamientos corresponden nuevamente a conceptos. A ver, facilito. A ver, ¿cuáles serían conceptos? A ver. Dígame por favor, a ver, ¿cuáles serían conceptos ahí? ¿Cuáles serían ahí conceptos? A ver. Muy bien, hay dos que me dicen la E, luego otro dicen la A, entonces están por ahí entre la E y la A. Ahora vamos a ver. Imaginemos que con este ejercicio ingresan en el último puesto, pero ingresan, a ver, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver. Me dicen entre la E y la A. Porque jóvenes, no importa en qué puesto ingreses, lo importante es que ingreses. Está demostrado, experimentado, que no siempre el primer puesto es aquel que es el mejor alumno o es aquel que es el mejor profesional. Eso no está demostrado, no es cierto, joven, ¿sí? En mi experiencia que yo tengo, jóvenes, que cuando yo ingresé